económica, la incertidumbre que genera. Brasil tiene con nosotros una relación muy estrecha, prácticamente triplica la relación comercial argentino-brasileña entre Argentina y China, por ejemplo, por nombrar al segundo país con el que la Argentina tiene relaciones comerciales. No llega a triplicarlo, pero está cerca. En términos regionales genera naturalmente una incertidumbre que... Tiembla el Mercosur, por ejemplo. Que, bueno, si es que el Mercosur existiera, pero en términos regionales genera una incertidumbre muy fuerte, porque al letargamiento del liderazgo de Brasil se suma ahora nada más y nada menos que la posibilidad de que Brasil tenga que rearmar políticamente toda su gestión. No está ocurriendo solamente un cambio de gobierno. El Colegio de Abogados de Brasil ya pedía el juicio político de Temer, ¿no? Es que no es solo la continuidad de Temer, cuya vigencia política y cuya presidencia está realmente absolutamente hackeada y muy probablemente no logre terminar su mandato, que a su vez pretende terminar el mandato de Dilma Rousseff, no hay que olvidar eso, sino que es el conjunto de la dirigencia política brasileña la que está bajo la sospecha y la certeza judicial, más que la sospecha. De la corrupción. De la corrupción. Vos sabés que me preguntaba a raíz de eso, Sergio, me gustaría conocer tu opinión. Es raro no encontrar un alto dirigente de la política brasileña que no haya estado inmerso en la corrupción del Lavallato, de Brecht o el frigorífico. ¿Quién manda en Brasil? ¿Los empresarios que corrompen o los políticos? Bueno, es que por si hacía falta corroborarlo, claramente había un sistema de connivencia que funcionó durante mucho tiempo, que permitía, entre comillas, permitía abastecer financieramente y enriquecer ilegalmente a la clase política brasileña, de la izquierda a la derecha, del Partido de los Trabajadores a los partidos regionales de centro derecha que tiene Brasil y que forman distintos conglomerados políticos. Pero también lo que ha caído en desgracia es la famosa burguesía industrial brasileña. San Pablo, sobre todo. Que durante tanto tiempo fue ciertamente valorada y envidiada desde la Argentina, porque eran empresarios que habían mantenido el potencial económico de Brasil y mantenido además, entre comillas, la soberanía económica del país, cuando la mayoría de las empresas argentinas se habían vendido hace ya más de 20 años. Sergio, en este contexto de corrupción y política de Brasil, bueno, Lavallato, frigorífico, pero de Brecht. Uno de Brecht de alcance continental y mundial que está golpeando a la puerta de la Argentina. Está golpeando a la puerta de la Argentina y me parece muy importante seguir con mucho detalle la negociación que se está llevando adelante sobre la posibilidad de que haya una colaboración con la justicia argentina. La justicia argentina ¿quiere de verdad recibir información de Odebrecht? Qué buena pregunta. Como ya recibió Estados Unidos con consecuencias importantes, como ya recibió la justicia peruana con consecuencias políticas muy importantes. Está preso un expresidente de Perú, Toledo. Buscado internacionalmente. ¿Y por qué pensaríamos que en la Argentina Odebrecht no aplicaba? Por otra parte, Odebrecht ya lo dijo. La misma que hay 35 millones de dólares de coimas en la Argentina. De coimas que utilizaba como en un país como la Argentina, en el que la sospecha no es sospecha, es certeza de que efectivamente la corrupción está enraizada en el sistema económico y político del país. Recordemos que la empresa le ofrece a la justicia argentina o al gobierno, pues eso no está muy claro, nosotros colaboramos, damos los nombres, damos las cifras, damos quién dio la plata, pero queremos inmunidad para los que ya fueron juzgados, empresarios, queremos seguir teniendo negocios en la Argentina y que eso no nos perjudique, ¿no? Porque normalmente en todo el mundo las leyes del arrepentido significan que quien ha sido descubierto en un delito y se allana a colaborar con la justicia para avanzar o para permitir que la investigación avance y se desbarate todo el sistema de corrupción, deba ofrecer información importante, pruebas en contra de alguien que esté por encima de él, sea porque forma parte del sistema político, porque era un funcionario o porque era un jerárquico superior dentro de la graduación de la propia empresa. Ahora, ¿la Argentina no tiene una ley del arrepentido que contemple este caso o sí?
Hay una discusión y varias bibliotecas abiertas, y yo te diría que mirarnos en el espejo brasileño es una invitación a repasar la situación de la justicia argentina y la falta de persecución en tiempo real, como ahora ocurre en Brasil, de los casos de corrupción. Es una justicia con falta de entusiasmo en investigar al poder, normalmente, al ex, al actual. Normalmente sí se investiga con un notable retardo en Argentina. Hay que caerse del poder y caerse mal del poder, irse del poder de mala manera para que eventualmente la justicia argentina pueda investigar. En tiempo real, como está haciendo el juez Moro, con el aval explícito de la Corte Suprema de Brasil, no hay antecedentes prácticamente en la Argentina. Sí, recordemos que la Corte Suprema de Brasil es la que abre la investigación sobre Temer. Exacto. Le dice, usted obstaculiza la justicia, pudo haber recibido coimas, lo investigamos, ¿no? Exactamente. En el mismo momento que esto ocurría la semana pasada, con estos audios grabados por uno de los responsables presidentes de la empresa alimenticia más grande de Brasil, esto es la versión alimenticia de Odebrecht, que es la más grande constructora de Brasil y del mundo, también cayeron en desgracia el rival de Dilma Rousseff en las últimas elecciones, Aécio Neves. Lo sacaron del Senado, la justicia lo sacó del Senado. Y Lula está esperando una sentencia. Potencialmente un dirigente que está pretendiendo. Y el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, que llevó adelante el juicio contra Dilma, está preso. Por eso todo el sistema político brasileño está en ruinas, derrumbado. La incertidumbre no es quién gobernará Brasil, sino cuál es la nueva clase política que llegará no solo a gobernar, sino a integrar los posicionamientos de poder que tiene todo sistema político. Vamos a tener el gusto ahora de charlar con Rodolfo Santangelo, economista. Obviamente le vamos a preguntar de las repercusiones del problema de Brasil en la Argentina. Ustedes recuerdan que hay un dicho en la diplomacia argentina que dice: cuando Brasil se resfría, la Argentina se engripa. Pero también vamos a hablar de una cuestión que se está volviendo, yo les diría, muy latente, que es el tema de los precios. Ahora el gobierno va a llamar a los formadores de precios. El aumento de la inflación de los últimos meses no solo tuvo que ver con el tema de las facturas, de gas, de luz, sino con un núcleo de precios